Quisiera hablaros en esta tarde de la felicidad. La felicidad es un tema que yo creo que nos interesa mucho a todos. ¿Quién no quiere ser feliz? ¿Quién no quiere vivir en paz? ¿Quién no quiere disfrutar de una sana alegría de vivir? En este sentido, hace unos años, en el 2003, salió la noticia de que por fin los psicólogos habían descubierto la fórmula de la felicidad. Se trata de un grupo de psicólogos británicos que encuestaron a más de 1000 personas y lo hicieron buscando estos parámetros humanos para describir y encontrar las claves para ser felices. Y entonces ellos llegaron a la conclusión de que la fórmula de la felicidad es P más 5E más 3N, igual a felicidad. Os explico porque, claro, la P, 5E, 3N nos deja igual, nos deja como al principio. Pero cuando lo explican tiene su lógica. Ya sabéis que hay un estribillo que dice que hay 3 cosas por las que debemos dar gracias a Dios. Y el que la tenga es feliz: salud, dinero y amor. Estas 3 cosas realmente para la mayoría de los seres humanos pues son la clave de la felicidad. Y estos psicólogos no andan muy lejos de esta fórmula más popular, ¿no? Porque la P significa las características personales. Es imposible ser feliz si no tienes una correcta filosofía de vida, ¿no? Que sabes a dónde vas y cómo tienes que llegar. Es imposible ser feliz si no tienes capacidad de adaptación y resistencia. Anda que no cambia la vida, ¿verdad? Los que tenéis más experiencia, los que ya tenéis una edad respetable, sabéis que si no te sabes adaptar, que si no sabes resistir cuando vienen las épocas malas, ¿cómo podríamos mantener esa felicidad tan preciada que nos da el Señor? Así que la P tiene que ver con lo personal. ¿Cuál es tu forma de ver la vida, el mundo en el que vives, tu propia persona? Sobre todo en la adaptación y la resistencia. El índice de resiliencia es la capacidad que tienen los materiales antes de la ruptura, antes de que se produzca un crack y se rompan. Entonces el ser humano a veces tiene que ser más fuerte que los metales, ¿no? Tiene que ser flexible, tiene que saberse adaptar y resistir, porque si nos rompemos entonces es cuando realmente nos quedamos en una situación lamentable. Y la E, que para ellos es el factor más importante, le dan un coeficiente de 5, lo multiplican por 5. La E, no voy a hablar de psicología hoy, pero bueno, os explico la fórmula porque si no me diréis, bueno, ¿y esto qué es? La P más 5E, la E era la existencia, ¿no? Para ellos la E de existencia. Y tiene que ver con la salud, el dinero y las amistades. Es decir, salud, dinero y amor. Lo que decía el lema popular, los psicólogos llegaron a la conclusión también de que era lo más importante y lo multiplicaban por 5. Y después la N representa las necesidades básicas, las más importantes. La N de necesidades. Y lo multiplican por un factor 3, es decir, que tiene también mucha importancia. Es verdad, aquí se habla de autoestima, de expectativas, de ambiciones y algo que nos va a llamar la atención, y de sentido del humor, ¿verdad? Si no somos capaces de reírnos de nosotros mismos cuando tenemos esos fallos tan tontos, o de buscar la mejor perspectiva posible a eso lamentable que nos está pasando, pero que lo podemos ver con una clave de humor y que nos permite tomar una distancia y decir, bueno, no es tan grave, ¿verdad? Hasta me puedo reír de ello. Pues esta es una de los trucos para la felicidad del que hablaban estos psicólogos. La fórmula bíblica es mucho más sencilla. El Señor hablaba y enseñaba mucho por medio de las paradojas. Alfonso es un enamorado de las paradojas de Jesús. Y hay una que es, yo diría, de las grandes paradojas de la enseñanza de Jesús. Él dice, felices los que lloran. A ver, ¿cómo puede ser esto? Felices los que lloran. Cuando lloras porque justamente
bueno, hay lágrimas de felicidad que son muy especiales, que ocurren algunas veces en la vida, pero normalmente cuando lloras es porque algo te va mal, porque te encuentras mal, porque ha salido algo mal, porque algún ser querido lo está pasando mal. Y entonces Jesús dice, bienaventurados, es decir, felices los que lloran. Es una gran paradoja, ¿verdad? Parece contradictorio. Pues es así, hermanos, si no lloras a causa de la maldad que hay en este mundo y sobre todo a causa del pecado y la maldad y el egoísmo que hay en nuestras vidas, si no lloramos por esto, no podemos ser felices. Porque Jesús lo explicó un poco mal, dice, bienaventurados, felices los que lloran, porque ellos serán consolados por Dios. ¿Verdad? Cuando lloramos a causa del pecado en nuestra vida, del pecado en el mundo, cuando estamos sinceramente arrepentidos, cuando acudimos al Señor, en Él encontramos la redención y el perdón, y en Él encontramos de nuevo la felicidad. Incluso cuando este pecado nos ha mordido, nos ha derribado, nos ha inyectado su veneno en nuestra vida, si nos damos cuenta y acudimos al Señor sinceramente arrepentidos, en Él siempre encontramos la redención y el perdón, y gracias a esto recuperamos nuestra felicidad. Así que la ecuación bíblica es mucho más sencilla. La felicidad es salvación, santificación y servicio. 3 S, que no tienen nada que ver con la SS, ¿eh? 3 S, salvación, santidad y servicio. No puedes ser feliz si no eres salvo, si no vives en santidad y si no tienes claro que Dios te ha creado para servir. Dios no te ha creado para ser servido, Dios no ha hecho de ti el centro del universo, como decía Dalí, ¿verdad? Que el centro del mundo está en la estación de tren de Perpiñán, ¿no? Debía ir por allí él, ¿no? El centro del mundo no estaba lejos de donde vivía él, que eran Figueras, donde estuvimos ahora de retiro. Y entonces, y en Cadaqués, al lado mismo de Rosas. Realmente es así, ¿no? La salvación, la santificación, esta santidad progresiva en nuestra vida, la santidad sin la cual nadie verá al Señor, son las claves de la felicidad. Y entender que el Señor nos ha llamado a servirnos por amor los unos a los otros. Entender esto es la clave de la felicidad. Porque lo decía, perdonadme que no tengo costumbre, ¿no? Pero Tagore, venía el poeta hindú, venía a decir esto cuando decía que soñó y pensó, ¿no? Soñaba que la vida era alegría, pero cuando despertó vio que la vida en realidad era mucho trabajo y servicio, pero cuando sirvió se dio cuenta de que el servicio era alegría. Y entonces el sueño no iba tan lejos de la realidad, porque cuando entendemos que ayudar, servicio es para mí muy a menudo, casi siempre, es sinónimo de ayudar a los demás. Servir es ayudar a los demás. Servir es la expresión práctica de lo que habla hoy el artículo del boletín. Es la expresión práctica del amor al prójimo. ¿Cómo podemos amar al prójimo? Sirviéndole, ayudándole, no mirando solo por lo nuestro, mirando por lo de los demás. Y de esta manera descubrimos, como lo dice Tagore, que al servir al Señor y al servir a los demás, esto llena nuestra vida de una felicidad diferente de la que el mundo da, pero muy auténtica y duradera. Porque sabemos que nuestra vida tiene sentido, que tiene significado, que al servir a los demás estamos glorificando a Dios y estamos repartiendo mucha alegría para aquellos que son ayudados, para aquellos que reciben nuestro servicio de una manera o de otra, porque hay 1000 formas de amar y 1000 formas de servir y ayudar a los demás. La salvación, para la palabra de Dios, trae felicidad. O sea, podríamos hacer una ecuación mucho más sencilla. Salvación es felicidad y felicidad es salvación. Es ser salvo, ser santificado por el Señor y vivir a su servicio. Y qué gozo y paz nos da el creer en nuestro Señor Jesucristo. Esa paz que el mundo no conoce, que el mundo no te puede dar. Ese gozo profundo, sereno, que solo el Espíritu de Dios puede poner en el corazón de un ser humano. No se trata de un momento de fiesta y alegría y jolgorio y saltos y risas. Se trata realmente de una felicidad a prueba de bomba.
porque hay muchos hermanos nuestros que en este momento están experimentando lo que es tener una paz y gozo del Señor a prueba de bombas, de las bombas que están cayendo a su alrededor. Eso nadie te lo puede quitar, aunque estés en circunstancias muy difíciles. Cuando conoces al Señor, su presencia es tu fortaleza, su presencia, su espíritu es tu gozo, tu paz, una paz que fluye en tu interior como un río de agua de salvación de Dios. La salvación es que acudamos a Cristo para sacar con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Vamos, ¿qué pensáis? ¿A qué se parece más la salvación? ¿A un lingote de oro o a un árbol? Bíblicamente, ¿a qué se parece más la salvación? A un árbol. Pero, bueno, ¿por qué? ¿Por qué? Si no te importa, si quieres explicar un poco más. Bueno, el árbol no tiene que nacer y crece, va creciendo, pues tiene vida. Amén, amén. Yo siempre, uno de los circuitos míos preferidos cuando saco a mi perrito o cuando voy a hacer un poco de ejercicio es un enorme roble. Enorme. Necesitas 2 personas grandes para poderlo abrazar, no exagero. Ese enorme roble que tiene tantas raíces como altura sobre la tierra, porque el roble tiene estas características, siempre me habla del Salmo 1, ¿no? Bienaventurada la persona que conoce al Señor. Bienaventurado aquel que está plantado junto a ríos de aguas vivas, que está plantado en el jardín de Dios. Bienaventurada aquella persona que es como un árbol en el jardín de Dios, que Él cuida, que Él riega, que Él poda, que Él se esmerará para que ese árbol lleve fruto y fruto abundante, cuya hoja no cae y su fruto permanece. Efectivamente, yo creo que, aunque aquí en el texto de Pedro nos habla de que la salvación es mucho más preciosa que el oro, y que nuestra fe también es mucho más preciosa que el oro, porque es la fe que se apropia de la salvación de Dios. Sí, con la comparación es con la fe, no tanto con la salvación, pero con la salvación tiene que ver cuando en la iglesia de la Odisea, en el Apocalipsis capítulo 3, del versículo 14 en adelante hasta el 21, nos habla de la iglesia de la Odisea y le dice: arrepiéntete y compra de mí oro refinado. Es un símbolo de la salvación. Pero en este caso yo quisiera que pensáramos en el árbol, ¿no? Un lingote o un bonsái, un lingote o un roble, el árbol que prefiráis. El oro siempre es oro, pero podéis escoger vuestro árbol preferido. La salvación es dinámica, no es estática, como un metal precioso, como un lingote de oro. La salvación es algo en lo que tú debes invertir. Y es la mejor inversión que podrás hacer en tu vida. Lo que inviertas en tu salvación, en trabajar tu salvación. ¿Sabéis? Nada de lo que estoy diciendo quiere decir que la salvación sea por obras o que la podamos ganar con nuestros propios esfuerzos. No estoy pensando en esto. Estoy pensando que una vez hemos recibido el don precioso de la salvación, Dios no quiere que sea algo estático, algo que escondemos, envolvemos, escondemos y guardamos en un rincón, sino que Dios quiere que trabajemos en nuestra salvación. Ocupaos, dice la palabra de Dios, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, trabajad en ella con ahínco, esforzaos, haced que fructifique, haced que brille, haced que todos puedan ver que sois hijos de Dios, que sois salvos, porque Él está santificando vuestras vidas consagradas a su servicio. ¿Verdad? La palabra de Dios nos llama a muchas cosas. Dios es un Dios que nos llama. El llamado de Dios es importante. Hemos debido escucharlo, si no, no estaríamos aquí. Y el llamado de Dios es precisamente a estas 3 cosas importantes. Dios nos llama a la salvación en Cristo, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos en Él. Dios nos llama a la santidad, porque la santidad debe ser perfeccionada en el temor de Dios. Y sin la santidad nadie verá al Señor. Algunas veces yo me asusto porque sé la responsabilidad que tengo como pastor.
y me asusto de pensar que en nuestras iglesias puede haber personas que piensen que ya lo tienen todo hecho, que ya son salvos, que ya tienen el certificado de bautismos, que es como un pasaporte para entrar en el reino de los cielos, que cuando se mueran allí estarán las puertas abiertas del cielo y de la gloria de Dios de par en par para ellos, porque un día dijeron, sí, creo. Me aterra esa idea de personas que están seguras de su salvación cuando no son salvas. ¿Pensáis que no puede pasar esto? ¿Pensáis que en la iglesia todos los que están son del Señor? Creo que no. Creo que no. Seríamos realmente la iglesia ideal si todos los que estamos somos. Esa es mi misión y esa es la obra del Espíritu Santo. Esto es lo que Él quiere conseguir. Pero en la iglesia no todos los que están son. Porque el Señor decía, es que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Por más que le invoquemos, si no hemos entendido, si no nos hemos arrepentido, si no hemos confiado de todo corazón, si no hemos nacido de nuevo, no somos salvos, no somos del Señor. Podemos decir Señor, Señor, pero Él dice, no entraréis en el reino de los cielos, porque vuestro corazón está todavía endurecido por el pecado, porque es impenitente, porque no habéis llorado, como decía Jesús, no habéis llorado a causa de vuestros pecados. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados, porque serán salvos por la gracia de Dios. Por esto la palabra nos dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. No es una cosa banal, no es una cosa que podamos ocuparnos frívolamente de ella. Ocupaos en ella con temor y temblor. La salvación tiene que brillar, la salvación tiene que fructificar, y precisamente de esto es de lo que os quisiera hablar en esta tarde. Porque Dios no quiere que nos quedemos estancados, sino que avancemos, que crezcamos más y más en aquel que es nuestro Señor y Salvador, la cabeza de la Iglesia, que es su cuerpo. El crecimiento lo da Cristo. Pedro, ¿verdad? No hemos continuado leyendo, pero si hubiéramos continuado un poco más, hubiéramos leído que los que hemos saboreado la benignidad del Señor, los que hemos gustado la misericordia de Dios, todos los que hemos experimentado y disfrutado de la misericordia de nuestro Señor, deseamos la palabra como niños recién nacidos, desean la leche espiritual no adulterada. La comparación que hace Pedro es que, igual que un niño recién nacido clama por la leche materna, de la misma manera nosotros deberíamos clamar por la leche espiritual que nos alimenta, no adulterada, que es la palabra de Dios. ¿Dónde está el celo que teníamos por leer la palabra de Dios, hermanos? Yo me pasaba horas. El año que el Señor quiso abrir mis ojos para que yo viera a Jesucristo, y los años siguientes yo me pasaba horas y horas cada día leyendo la palabra. Llegó un momento que en mi mente había más de la palabra que nada de lo que había habido hasta entonces. Yo creo que eso es lo que más me ha ayudado en la vida. Sinceramente, creo que esto es lo que más me ha ayudado en la vida. Esto ha traído mucha sanidad a mi vida. Porque no iba nada bien enfocado. A los 23 años yo había dado muchos tumbos y no iba, la verdad es que estaba muy confundido y que había casi arruinado mi vida. Y la palabra del Señor, a la que yo me consagré en cuerpo y alma durante muchos años, y sigo consagrado, pero a veces digo, Señor, no de la misma manera. No tengo ese deseo que tenía los primeros años. Señor, devuélvenos ese deseo, para leer, saborear, disfrutar, conocer, estudiar, reflexionar y compartir la palabra de Dios. ¿Sabéis el bien que me hizo quitar todas las ideas absurdas y muchas estúpidas, además, ¿no? Muchas supersticiones, filosofías mundanas de todo tipo, estructuras mentales que hacían de mí una ruina, y poner la palabra de Dios en ese lugar, que llenara mi corazón y mi mente? ¿Verdad? Esta es la promesa de Dios para todos sus hijos. Este es el nuevo pacto, dice el Señor, que haré con ellos,
con los cristianos, con los hijos de Dios, con los que nazcan de nuevo y formen parte del pacto que es en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, la sangre del pacto eterno. Este es el nuevo pacto, dice Jesús, que escribiré mis leyes en sus mentes y las grabaré con el fuego del Espíritu en sus corazones. Debemos tener la palabra de Dios en lo más profundo de nuestro ser y a flor de piel. Ese es el gran antivirus del siglo XXI, ¿sabéis? Estamos, en la época de la informática. ¿Qué sería de nosotros sin los antivirus? Aunque son caros algunos, pero ¿qué sería de nosotros sin los antivirus del ordenador, del móvil? Sabéis que si alguien que sabe lo suficiente, y hay cracks, podrían entrar en tu móvil, en tu ordenador, coger las claves de tus cuentas corrientes y empezar a sacar dinero de tu cuenta bancaria y acceder a toda la información que guardas confidencial en esos lugares. ¿Verdad? La palabra de Dios es el antivirus espiritual, porque vivimos en un mundo lleno de gusanos, lleno de maldad, en un mundo que se opone a Dios, en un mundo de falsas filosofías, de falsas religiones, y si no tienes la palabra de Dios eres una víctima segura. Si no te seduce uno, te va a seducir el otro. Si no te confunde uno, te engaña el otro. La palabra de Dios es nuestra seguridad. Y por eso nuestra Iglesia cree en la palabra de Dios, cree que la palabra de Dios tiene un mensaje que es Jesucristo. Predicamos la Biblia, predicamos la palabra de Dios, predicamos a Cristo, porque este es el mensaje de la palabra de Dios. Y es el mensaje que el Señor nos ha llamado a proclamar. Vamos pues a reflexionar cuáles son los frutos que debe producir nuestra salvación. Según el texto de Primera de Pedro, el primer fruto que debe producir nuestra salvación es la esperanza. ¿Cómo estás, querido hermano de esperanza? La esperanza viva, una esperanza que se fundamenta en la resurrección de Jesucristo de los muertos. Una esperanza que tiene que ver con una herencia incorruptible, incontaminada, inmarchitable, una herencia que nadie puede robar, que nadie puede disminuir, que nadie puede estropear. Las herencias humanas son todo lo contrario, pero la herencia que nos promete el Señor está reservada en los cielos para nosotros y está guardada por el Dios de poder infinito. Él dice: esta es tu herencia, querida hija mía, querido hijo, y está reservada aquí para ti. Este es tu patrimonio. Nadie te lo puede quitar. Tenemos aquí que nos habla en el versículo 3 de que cuando nacemos de nuevo, cuando nacemos del Espíritu y de la palabra, nuestra vida empieza a ver las cosas diferentes. Empezamos a ver las cosas diferentes. Hay una nota de esperanza. Hay una esperanza que es viva, que va a crecer, que va a germinar, que va a dar frutos, que se va a desarrollar. Es la esperanza que ha puesto el Señor en nuestro corazón. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su misericordia tan grande nos hizo renacer para esta esperanza viva. Tenemos esperanza porque, ¿sabéis?, la obra de nuestra salvación no depende de nosotros. Yo nunca tengo miedo de perder la salvación, porque no depende de mí. He sido el privilegiado, como todos los que somos del Señor, hemos tenido el enorme privilegio de ser objetos del amor, de la misericordia y de la gracia de Dios. Por lo tanto, mi salvación no depende de mí, nunca ha dependido de mí. He sido salvo porque Dios, en su infinito amor, me ha conocido y me ha amado con amor eterno. Cuando aquí dice que Pedro dirige esta carta a los elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, que la gracia y la paz os sean multiplicadas. La salvación es obra del trino y perfecto Dios del que el apóstol Pedro nos habla aquí.
Él es quien le motiva a escribir esta carta. ¿Verdad? Esta carta es pastoral como pocas otras. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Pastorea mis ovejas. Pedro, me has negado 3 veces, pero 3 veces te voy a preguntar si me amas y 3 veces te voy a encomendar que pastorees a mi iglesia, mi rebaño, mis ovejas, mis corderitos. ¿Verdad? Es una carta pastoral, es una carta que nos da esperanza y consuelo. Esta esperanza viva que se fundamenta en la obra perfecta de nuestro trino Dios para la salvación. Jesucristo nos ama tanto que murió por nosotros en la cruz, nos ha redimido con su sangre, nos ha purificado de todos nuestros pecados. Y el Espíritu es el sello divino en nuestra vida, es la tercera persona de la Trinidad, el Paracleto, que siempre nos acompaña, que puede llenar tu vida de la santidad y del amor de Dios una y otra vez, todas las veces que lo necesites, lo desees, te arrodilles y se lo pidas. Esta es la base y seguridad de nuestra salvación. Esta es la calidad de nuestra esperanza. Esta esperanza que anticipa los gozos y las glorias de la dicha eterna. Una herencia que nadie puede estropear, que es celestial, bella, imperecedera, libre de pecado. Nada puede estropearla, nada puede hacer que se corrompa o que perezca. Está allí en los cielos reservada por el infinito poder de Dios. Y sabéis, el Señor mismo nos da su palabra cuando nos dice aquí que somos guardados. Por eso podemos estar seguros de nuestra salvación. No por lo que seamos. Si yo me mirara a mí, estaría temblando por mi salvación. Si yo mirara mi progreso espiritual, estaría profundamente deprimido, llorando todo el día, porque tendría que estar mucho más lejos y mucho más alto de lo que estoy. Pero cuando miro al Señor, sé que mi salvación depende de Él, de su amor, de su misericordia inalterable, eterna. Él me ha mirado y nos ha mirado y se ha gozado en nuestra salvación y ha estado dispuesto a morir por nosotros. ¿Verdad? Cuando aquí aparece la palabra presciencia, ¿en qué pensamos? En que Dios sabía lo que íbamos a hacer. Claro, Dios sabe todo. Dios sabe lo que íbamos a hacer, lo que podríamos haber hecho también, los infinitos millones de probabilidades de todo lo que podría haber pasado. Pero en definitiva, cuando Dios dice, solo a vosotros conozco de los pueblos de la tierra, este conocimiento no está hablando de que sabe por anticipado, está hablando de que el Señor nos ama. A los que conoció, predestinó, y a los que predestinó, llamó, y a los que llamó, justificó, y a estos también salvó y glorificó. La cadena de oro de la obra salvadora de Dios, nadie la puede romper porque estamos seguros en sus manos. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Esta es nuestra seguridad, que somos guardados, versículo 5, por el infinito poder de Dios para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hermanos, hay 2 palabras clave, ya y todavía no. Ya somos salvos y nuestra salvación es segura en Dios y en su perfecta obra, pero todavía no plenamente, ¿verdad? Estamos esperando que llegue el tiempo postrero en el que nuestra salvación se manifestará en toda su gloria y esplendor. Ya, pero todavía no. Ahora debemos trabajar, ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, esperando el día glorioso, que Cristo vuelva rodeado de sus millares de ángeles en salvación que ya ahora tenemos y experimentamos. Y esto nos lleva al segundo fruto de nuestra salvación. ¿Qué pensáis? En el versículo 7 dice que nuestra fe a veces es sometida a prueba. De esto nos hablaba hace un momento Pepita, ¿no? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El oro se prueba con fuego,
y nuestra salvación también con el fuego de las pruebas. Y al final el fuego del juicio de Dios probará la obra de cada uno, sea cual sea, y solo quedará, solo permanecerá eternamente aquello que hemos hecho para su gloria, por amor a los demás, aquello que hemos hecho en santidad y en gratitud. Eso es lo que queda por la eternidad. Por eso debemos hacernos tesoros aquí, en la tierra, pero tesoros para los cielos, porque todo el bien que hacemos aquí, dice el Señor, que nuestras obras, cuando descansamos ya por fin en el Señor, nuestras obras con nosotros quedan para siempre, por toda la eternidad. Y esa corona de buenas obras, las que Él ha preparado de antemano, van a ser nuestras guirnaldas y coronas cuando estemos en su presencia, va a ser nuestro gozo, todo lo que hemos podido hacer para su gloria y por amor y para ayudar a los demás. El segundo fruto de la salvación, sin duda, es el gozo. El versículo 7 nos dice que será sometida a prueba nuestra fe. El versículo 8 nos dice que en el Señor Jesús, aunque no lo veamos, aunque no le hayamos visto, nos alegramos con gozo inefable y glorioso. ¿Verdad? No lo hemos visto, pero sabemos que Él es más real que ninguna otra cosa. Y en Él nos alegramos en gran manera, no con una alegría terrenal, sino con este gozo inefable, indescriptible, con palabras humanas, y glorioso. Esta es la calidad de felicidad y de gozo que nos quiere dar el Señor Jesús. Cuando vivimos en comunión con Él y cuando nuestras vidas están llenas de esta esperanza viva, empieza a aparecer el fruto del gozo. Nuestra salvación fructifica en gozo. Algunos, cuando piensan en Jesús, piensan en Él como varón de dolores, experimentado en quebranto, una persona que vivió y sufrió como ningún otro, y que por lo tanto más bien lo que caracteriza a su vida sería ese dolor y sufrimiento que marcó su vida, la preocupación, el ayudar, el vivir sin vivir para sí y buscar su felicidad sino la de los otros. Pero en realidad, cuando la palabra de Dios nos habla de Jesucristo, nos dice que Él fue ungido con óleo de alegría más que nadie. O sea que es verdad, Él es el Cordero de Dios, es el varón de dolores experimentado en quebranto, pero Jesús también es el León de Judá y Él fue ungido con un óleo de alegría, fue ungido del Espíritu Santo de tal manera que su vida transmitía paz y gozo. Y esto era, sin duda, uno de los grandes magnetismos de Jesús. En medio de las pruebas, en grandes dificultades, Él vivía con paz y con gozo. Qué diferencia, ¿no?, con nosotros. Cuando las pruebas arrecian. Qué contentos estamos cuando todo nos va bien. Qué alegría de España, la España de antes de la crisis. Todo eran paellas y fiestas, las dos palabras más internacionales del español es paella y fiesta. La España de antes de la crisis, pero ¿qué ha habido en nuestro país cuando las cosas se han puesto realmente mal? Pues parece que de eso ya había muy poco. Bueno, los ricos seguían con sus fiestas y sus paellas, ¿verdad? Pero en el país se respiraba esa preocupación, la tristeza, las dificultades, el no llegar a final de mes, las daciones, o además de que perdías el piso tenías que estar pagando toda la vida la hipoteca que te habían dado por el triple del valor o el cuatriple de lo que ahora vale ese piso o esa casa. Y muchos han perdido el esfuerzo de toda una vida de trabajo. Realmente nos cuesta, humanamente hablando, esta es otra de las grandes paradojas, ¿verdad? La paradoja que Jesús
Él la transmitía muy a menudo. Él no se escondía de la cara y la cruz. Hablaba de la felicidad, pero también hablaba de la cruz, del dolor, del sufrimiento. Y Jesús dice, tened por sumo gozo, como después lo dirá su hermano Santiago, o como aquí lo dice el apóstol Pedro, gozaos y alegraos, dice Jesús, gozaos y alegraos cuando os persigan a causa de mí. Y las dos palabras que utiliza son las más fuertes que hay para describir un estado de alegría. Realmente no es un gozo sereno, profundo, de la paz, de saber que el Señor nos ama. No, es la persona que está bailando de gozo, que no puede parar, que está pegando saltos de alegría. Dice Jesús, gozaos y alegraos cuando seáis perseguidos por mi causa. Porque así lo hicieron también con los profetas que han sido antes de vosotros. Porque todo el que quiera vivir piadosamente y cristianamente padecerá persecución. Esta es la enseñanza de la palabra de Dios. Y la paradoja de Jesús es, gozaos y alegraos cuando sois perseguidos, vituperados, calumniados, cuando realmente os quieren hacer daño y si os atrapan y lo consiguen, os lo van a hacer. Porque esta persecución ya sabéis que muchas veces era a muerte. No es como las pruebas que estamos pasando nosotros aquí, que son muy livianas, comparadas con las que pasan nuestros hermanos de Siria, de Irak, de Irán, de tantos países de regímenes totalitarios o de carácter islámico. Entonces Jesús dice que hay gozo también para aquellos hermanos que están sumamente probados en las pruebas realmente fuertes y difíciles de la vida. ¿Verdad? Como aquel hermano que escribió, he decidido seguir a Cristo, no vuelva atrás, no vuelva atrás. Atrás el mundo, la cruz delante, porque he decidido seguir a Cristo y no vuelva atrás, no vuelva atrás. ¿Verdad? Este hermano lo escribió este cántico en medio de una situación de persecución en India que acabó con su vida y con la de su familia. Pero él, cuando estaban martirizándolo para matarlo, decía, he decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y este es el cántico que debemos llevar en nuestra vida. Atrás el mundo, la cruz delante, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y esto es de lo que nos habla la carta de Pedro, ¿no? De que como cristianos debemos tener en nuestra vida un amplio espacio para la alegría. Triste testimonio el de un cristiano triste, ¿verdad? Esto no quiere decir que no pasemos por momentos de tristeza, por épocas de tristeza, pero la paradoja, como dice Pedro, es que aunque nuestra fe sea sometida a prueba, aunque tengáis, el versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, en esta salvación maravillosa, inefable, gloriosa, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sea sometida a prueba vuestra fe, ¿verdad? Aquí está hablando de afligidos, entristecidos, probados, viviendo circunstancias de dolor en medio de pruebas. La palabra de Dios es muy realista y el contraste es que nos alegramos en la salvación aunque tengamos que ser afligidos en diversas pruebas. Y aunque nuestra fe sea probada, nos alegramos con gozo inefable y glorioso, versículo 8, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Verdad? Esta paradoja está constantemente. Pruebas, dificultades, sufrimiento, persecución, calumnias, y vituperios, y sin embargo con la paz y el gozo del Señor. Este es el patrimonio del Señor para ti, este es el don del Espíritu Santo para cada uno de sus hijos, y en esto debemos alegrarnos en gran manera. Cautivado por la alegría, la conversión de C.S. Lewis, en su libro Cautivado por la alegría, en el libro en el que explica
su conversión a Jesús. Este famoso literato, ¿no?, que escribió las Crónicas de Narnia, es el autor de las Crónicas de Narnia. Este famoso autor inglés, del que se hizo una película que es Tierras de Penumbra, ¿verdad? No tiene nada que ver con Cautivado por la Alegría, que es el título que él le puso a su libro de autobiográfico de testimonio. Pero la película es una biografía de C.S. Lewis y en ella podemos ver cómo el cristianismo trae esta alegría, esta paz y este gozo que el mundo no te puede dar. Porque es un don de Dios. Aún en medio de pruebas y dolor, aún en medio de dificultades, problemas y preocupaciones, Dios te da su paz, te bendice con su paz y con el gozo de su Espíritu en tu corazón. Que el Señor nos ayude, por lo tanto, a considerar que cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande. Hemos visto que la salvación es igual a felicidad, que la salvación nos trae la paz y el gozo de los que se saben salvos, de los que se saben santificados, de esto hablaremos el próximo día, santificados por el Señor, y de los que se saben que nuestras vidas tienen significado, tienen sentido, porque Dios nos ama, porque Dios quiere hacer todavía muchas cosas con personas humildes como nosotros. Que el Señor los bendiga.